con permiso. Ah, no, ese no. Bueno, me confundo. Bueno, sí puede grabar. Ay, pero qué video, las fotos no, no sé. Ok. Vamos a dejar la animación. Ok, ay, sí, le canso, ya se ve. Quisiera saber. Vamos a ver, aquí están como el fondo de Avatar World. Entonces, a ver. Perdón, chica, esto es que estuve sacando tantito, pero no lo sentí. Ahorita vamos a checar los paquetes gratis. Porque no tengo dinero para comprar iPad, así que bueno. Aquí está otro. Con permiso, señor. Sí, hermoso. ¿Te lo voy a llevar o no? Solo para no saludar. Qué rico. Con permiso, señor. Riquísimo. Este se parece a la de el papá de Wicked. La más que adoro en la vida. Ay, sí, están mis orejas. Te va a olvidar el pintado. Ay, estas son palomitas. Es como tipo premier, creo. ¡Oh! Hermosura es esto. Guau. A ver si puedo abrir varios secretos. Por aquí está esto. No tengo nada más. No. Buenas tardes, señor. Voy a entrar por aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin tenemos el cine! Con permiso, con permiso. Tenemos esta animación. Esta. ¡Ay! Está bien detallada. Yo ni siquiera puedo dibujar bien. Esto. Como si fuera una película de terror. Ay, sí, soy en el cine cuando están las películas de terror. Y como confundida porque no entendí la película. Oh, ok, sí, recuerdo que primero, sí. Hola, señorita. Ay, qué flojera. Y ya, es todo. Ahora vamos a sacar los paquetes. Bueno, ya vamos. Estamos aquí. Y estos paquetes los voy a pasar acá. Ay, no puedo pasarlos. Con permiso, señor y señora, vamos a pasarlos por aquí. Porque vamos a ver los paquetes. Ahorita regresan a su lugar. Primero vamos a ver este. Ay, no, no me tengo que seguir por eso. Esto quería abrir por ustedes, así que... Zapatos. Qué bueno porque me vino el pie. Grandes, pero bueno. Ok, me gusta. Que es para hombres, pero aún así. Ya no entiendo nada. ¿Esto qué es? ¡Una cola! ¡My God! ¡Ay, qué bonito! ¡Wow, qué bonito! Vi en el paquete, ya salió la nueva limusina. Yo la quiero, pero no hay moris. Este es igual para hombres. Bueno, vamos a sacar a mi hermana. Esto está demasiado elegante para mi hermana, porque mi hermana nunca se pondría esto. Vamos a ponerle esto y esto. ¡Hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a poner otra cosa. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Un cubo! Bueno, vamos a ver lo demás. Literal, bueno. ¡Ay, qué bonito! A ver este. Está demasiado elegante. ¡Qué elegancia de Francia! Bueno, ahorita voy a ordenar esto. Pero no hace tanto.
de vestidos. Porque la verdad, me incomoda un poquito. Me gusta mucho. ¿Y yo? Acabo de ver. Aquí está. De los zapatos y me los voy a quedar. Me voy a quitar los guantes. Aquí está. Y a ver, vamos a ver si es secreto. Tenemos emociones. ¿Cómo es que tienes esas emociones? Con permiso, señora, quiero ver. ¿Cómo lo hace? Creo que es el vestido. No, no es el vestido. Es que... Qué raro. Vamos a ver si es la de Dema. No, no es la de Dema. Entonces, ¿qué será? ¡Oh! Nuevas animaciones. Ok, señora. Entonces, ajá, ajá, ajá. A ver, ¿qué más hay? Hermano, ¿ya qué puede ser? Bueno, vamos a ver los secretos. Y creo que esto se tiene que poner así. Y ya lo conseguí. Bueno, esto va un rato. Así. Con permiso, señor. Son cuatro, perfecto. Bueno, nos vamos a ir a la... Voy a aprovechar de que está esto, aunque ya más o menos se debe estar preparada, pero... bueno, primero vamos a ver esto. ¿Cómo se llama? La película esa. Qué mal, qué simpática. También está este que vimos en que bien. Ay, sí, me parece este. No sé. Estos son de princesas. Bueno, vamos a los chiquitos secretos. Listo, vamos a eso. Ay, se me olvidó quitarme esta cosa. Listo ya. Pero primero, unas palomitas. Son animaciones. Pero no me doy cuenta. Primero vamos a prender las luces porque si no, no veo nada. Y pues aquí está, no sé, para decidir los Oscars, yo qué sé. Que se ponen aquí, ¿no? Ay. Ay. Lo que se pone aquí. Y después empiezan a hablar, yo qué sé, de la película y de que... No sé, los actores. Pero TV, y así, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a, ¿cómo se dice? Al estudio de grabación. Y pues aquí hay que grabar toda la película, pues hay que poner cuatro. No sé cómo se llaman cuatro videos, creo. Pero yo ya me había adelantado. Y había puesto estos. Y pues estuve haciendo según películas porque estaba aburrida. Y pues aquí son cuatro, ¿no? Entonces, ya espero con mi película. Entonces nos vamos. Si quitamos aquí, pues obviamente vamos a hacer nuestro personaje porque si no, ¿cómo vamos a poder, no? Entonces, no sé, tenemos que armar la película, pero como yo no tengo ese escenario, mejor lo vamos a hacer así. Ay, esa parte de la película, bueno. Vamos a poner este. Y pues aquí está el café, pues las animaciones son las de siempre. Sí, son las de siempre. Entonces aquí pasó la película, yo qué sé. Y ya, ya es para, no sé, que la verdad, estuve muy emocionada porque me tardó como una hora hacer esta película. Bueno, ya. Y pues ya eso sería todo. Y pues los paquetes son, creo que, sí, este es nuevo. Vamos a verlo. Oh, aparece aquí. Yo pensé que iba a aparecer en la nueva casa. Bueno, entonces, desorden porque estoy decorando mi casa. Y pues obviamente hay que llevar... ¡Ay, corazoncito todo mi abuela! Vamos a ver si es nuevo o trae cosas nuevas. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ya. Esto ya estaba, esto también.
difícil recuperar. Así que bueno, lo conseguimos. Ay, estos aritos los extrañaba. Y pues ya, pero también hubo otro paquete que yo no estaba porque se me había olvidado, pero estaba este que es como tipo caja de regalo de paso, pero en Avatar World porque a los avatars se han ido, pero amigos, porque me estoy empezando desorden, porque esto es obviamente. Vamos a ver qué hay, me triste esto con... ¡Ay! ¡Son los stickers! Son los stickers. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito sería poner ahí en la pared. Es la caca, que no tiene nada, pero se ve demasiado hermosa para mí. Aquí está el gorro que brilla de luna y pues no sé si lo vi. Estos me encantaron. Este suéter para no pasar frío. ¡Ay! No sé si se alcanza a ver, pero están las pantuflas. Este es el gatito de Avatar World y el hombre de miel. Me las voy a poner, obviamente. Oye, esto lo voy a utilizar como pijama, obviamente. Ay, uy, está de perrito también. Esta creo que es la cocinera de la cafetería. ¿Esto qué es? Es una tacita. Sí, a mí me encanta el café. Ay, unas cosetitas. Primero me voy a quitar los zapatos porque si no, no se me van a ver. ¡Sí, bien hermosos! Estoy medio ciega. Pero bueno. Bueno, están eso que está el gatito naranja. Creo que voy a frecuentar más Avatar World. Y me voy a tirar con las cajas, obviamente. Se ven hermosas para tirarlas a la basura.